Luis tenía 7 años cuando aprendió que el sonido de un disparo podía partir una vida en dos. No fue el disparo en sí lo que más recordaría con los años. Fue el silencio que vino después. El silencio de su madre cayendo de rodillas. El silencio de los hombres que observaban sin intervenir. El silencio de su propio cuerpo paralizado, incapaz de correr hacia el hombre que yacía en el suelo. Su padre. Don Ernesto Salazar, el hombre que todos respetaban, el hombre que nunca tuvo miedo. Hasta ese día. El viento del Mar Negro arrastraba el olor a sal y pólvora, mientras el pequeño Luis permanecía de pie frente al cuerpo inmóvil. Sus manos temblaban. No entendía por qué su padre no se levantaba. No entendía por qué nadie hacía nada. Pero sí entendía algo. Entendía quién lo había hecho. A pocos metros, apoyado contra un automóvil negro, estaba Vittorio Leto. Elegante, intacto, observando. Sus ojos se cruzaron por un segundo, y en ese instante, Luis vio algo que jamás olvidaría. No había rabia en la mirada de ese hombre, solo desprecio. Como si su padre nunca hubiera importado, como si él tampoco importara. Esa fue la última vez que Luis vio su hogar. Esa misma noche, su madre lo despertó sin decir una palabra. Sus manos temblaban mientras metía ropa en una maleta vieja. «Nos vamos», susurró. «¿A dónde?» Ella no respondió, solo lo abrazó. Fue un abrazo diferente a todos los demás. Era un abrazo de despedida. 2 días después, Luis estaba en un barco rumbo a Estambul. Dejó atrás su nombre, su casa, su pasado y su infancia. Porque hay momentos en la vida que no te permiten seguir siendo un niño, y ese fue el suyo. Estambul no era amable con los débiles. La ciudad era hermosa, pero implacable. Las calles estaban llenas de gente que caminaba rápido, como si el tiempo fuera algo que se pudiera perder. Nadie miraba a nadie. Nadie preguntaba nada. Luis creció en ese anonimato. Durante años vivió en un pequeño apartamento con su madre, Elena. Ella trabajaba cosiendo ropa para otras personas, pasando horas frente a una máquina que parecía consumirla lentamente. Nunca hablaban del pasado. Nunca hablaban de Ernesto. Pero Luis nunca olvidó. Cada noche, antes de dormir, cerraba los ojos y veía ese momento. El disparo, la caída, la mirada de Vittorio Leto. Ese recuerdo no se desvanecía, se transformaba. Se convertía en algo más, en fuego. A los 12 años, Luis ya no era como los otros niños. No jugaba, no reía, observaba, aprendía, escuchaba. A los 15 comenzó a entrenar en secreto. Primero fue el cuerpo, flexiones, carrera, resistencia. Después fue la mente, disciplina, control, paciencia. Aprendió que la fuerza no estaba en los músculos, estaba en la voluntad, y su voluntad era inquebrantable. A los 18 años ya no era un niño, era un hombre en construcción, alto, fuerte, silencioso. Pero por dentro seguía siendo ese niño frente al cuerpo de su padre, esperando justicia, esperando el momento. Elena enfermó cuando Luis tenía 20 años. Fue rápido, implacable, como el destino. Una noche, mientras él sostenía su mano, ella lo miró con una tristeza que nunca antes había mostrado. «No dejes que el odio te consuma», susurró. Luis no respondió. No podía, porque el odio era lo único que le quedaba. Ella murió al amanecer, y con ella desapareció el último vínculo que lo ataba a la vida que conocía. Luis quedó solo, completamente solo, pero también libre. Esa misma semana tomó una decisión. Regresaría. Regresaría al lugar donde todo comenzó. Regresaría al Mar Negro. No como el niño que huyó, sino como el hombre que regresaba a reclamar su destino.
20 años después del disparo, el puerto no había cambiado. El mar seguía siendo el mismo, frío, inmenso, indiferente. Pero Luis sí había cambiado. Ya no era un niño, era un hombre de 30 años, alto, de hombros anchos, mirada firme y presencia imposible de ignorar. Su rostro tenía la calma de alguien que había aprendido a controlar cada emoción. Pero en el fondo de sus ojos seguía ardiendo el fuego. Nadie lo reconoció cuando caminó por las calles de su antiguo hogar. Para ellos era un extraño, pero para él, cada esquina era un recuerdo, cada edificio una herida, y cada paso lo acercaba más a su propósito. La familia Leto seguía gobernando la ciudad, más poderosa que nunca, más intocable que nunca. Pero eso no lo detuvo, porque Luis no había regresado por casualidad, había regresado por una razón que había esperado 20 años. Sin embargo, había algo que no esperaba, algo que cambiaría todo. Carolina. La vio por primera vez en el mercado. Estaba de espaldas, el cabello oscuro moviéndose suavemente con el viento. Su risa era tranquila, sincera, diferente a todo lo demás en ese lugar. Cuando se giró, sus ojos se encontraron, y en ese instante, Luis vio algo que jamás olvidaría. No había rabia en la mirada de ese hombre, solo desprecio, como si su padre nunca hubiera importado, como si él tampoco importara. A Luis aún no lo sabía, pero el destino ya había comenzado a escribir una historia diferente a la que él había planeado, una historia donde la venganza no sería el único camino, una historia donde el amor sería su mayor debilidad y también su única salvación. Luis comenzó a ver a Carolina sin buscarla, o al menos eso intentaba convencirse. Pero la verdad era que, desde aquel primer día en el mercado, su mente no había dejado de pensar en ella. Había algo en su presencia que rompía el equilibrio frío que había construido durante años, algo en su forma de moverse, de sonreír, de existir sin miedo en una ciudad gobernada por hombres que habían destruido su vida. La vio nuevamente una semana después. Estaba sentada frente al mar, en el viejo malecón donde él solía caminar con su padre cuando era niño. Tenía un cuaderno sobre las piernas y escribía con concentración, como si el mundo a su alrededor no existiera. El viento movía suavemente su cabello oscuro, y el sol de la tarde iluminaba su perfil. Luis se detuvo a observarla desde lejos. Por primera vez en 20 años, no pensaba en Vittorio Leto, pensaba en ella. No sabía cuánto tiempo permaneció allí, pero en algún momento Carolina levantó la mirada y lo vio. Sus ojos no mostraron miedo ni desconfianza, solo curiosidad. Luis cerró el cuaderno y se levantó. ¿Me está siguiendo?, preguntó con una leve sonrisa. Su voz era suave pero segura. Luis negó con la cabeza. No. Ella lo observó unos segundos más, como si intentara descifrarlo. Entonces tienes la costumbre de mirar mucho a los desconocidos. Luis no respondió. No sabía qué decir. No estaba acostumbrado a hablar con personas que no fueran parte de su pasado o de su propósito. Pero Carolina no parecía intimidada por su silencio. «Soy Carolina», dijo. Finalmente. Luis dudó un segundo. Ese nombre se sintió peligroso en su mente, porque los nombres creaban vínculos, y los vínculos creaban debilidad. Pero aún así respondió. «Luis». Ella sonrió, y ese gesto, simple e inocente, atravesó las defensas que él había construido durante toda su vida. Los días comenzaron a cambiar. Sin darse cuenta, Luis empezó a construir una rutina que no tenía nada que ver con la venganza. Caminaba por las mañanas, observaba la ciudad, aprendía sus nuevos ritmos, y a veces se encontraba con Carolina. Nunca planeado, siempre inevitable. Hablar con ella era fácil, demasiado fácil.
Carolina trabajaba en la biblioteca local. Le gustaban los libros, las historias, las vidas que nunca había vivido. Tenía una forma de ver el mundo que Luis había olvidado que existía. Una tarde, sentados frente al mar, Carolina le preguntó, ¿por qué regresaste? Luis la miró. El viento movía suavemente el cabello de Carolina. Podía mentir, podía decir cualquier cosa, pero no lo hizo. Porque este es mi hogar. Carolina lo observó en silencio. No parece que te haga feliz. Luis no respondió, porque la felicidad nunca había sido el plan. Pero el pasado no tarda en encontrar a quienes intentan escapar de él. Una noche, Luis entró a un restaurante elegante en el centro de la ciudad, no por hambre, por información. Sabía que ese lugar era frecuentado por personas cercanas a la familia Leto. Se sentó en una mesa discreta, observando, escuchando, aprendiendo. Y entonces la vio. Mónica Leto. No necesitó que nadie le dijera quién era. Su presencia lo decía todo. Tenía unos 30 años, el cabello oscuro perfectamente peinado y una elegancia natural que no necesitaba esfuerzo. Su postura era recta, segura. Sus ojos fríos e inteligentes observaban el mundo con la certeza de quien nunca ha sido cuestionada. Era hermosa, pero no era una belleza inocente. Era peligrosa. Mónica caminaba acompañada por 2 hombres. Todos en el restaurante la miraban con respeto, con miedo. Luis sintió cómo su cuerpo se tensó. Era la primera vez que estaba tan cerca de la familia que había destruido su suya. El corazón le latía con fuerza, pero su rostro permanecía tranquilo, controlado. Mónica se sentó en una mesa cercana. Durante unos segundos, sus miradas se cruzaron, y en ese instante, Luis supo algo. Ella era como él, no en su historia, pero sí en su esencia. Era una sobreviviente, una estratega, una persona que entendía el poder. Mónica no apartó la mirada inmediatamente. Lo observó con curiosidad, como si pudiera sentir que él no pertenecía a ese lugar, como si pudiera sentir que él no era un hombre común. Finalmente desvió la mirada, pero el momento ya había ocurrido, y ambos lo sabían. Esa noche Luis caminó solo por las calles vacías. Había esperado 20 años para regresar, 20 años para acercarse a la familia Leto, y ahora estaba allí, más cerca que nunca. Pero algo había cambiado. Antes todo era simple: venganza, justicia, destino. Pero ahora existía Carolina, y también existía Mónica. 2 mujeres, 2 caminos. Uno representaba la vida que podía tener, el otro la vida que había jurado reclamar. Luis sabía que no podía tenerlos ambos. Tarde o temprano tendría que elegir, pero aún no sabía que esa elección lo destruiría. Los días siguientes trajeron nuevas oportunidades y nuevos peligros, porque la familia Leto ya sabía que él existía. Una tarde, mientras caminaba por el centro, un hombre se acercó a él. «Alguien quiere hablar contigo». Luis lo miró sin mostrar emoción. «¿Quién?». El hombre sonrió levemente. «Mónica Leto». El nombre quedó suspendido en el aire. El momento que había esperado 20 años había llegado. Luis no sintió miedo. Sintió algo peor. Sintió destino. Y por primera vez desde que regresó, entendió que la venganza no sería tan simple como lo había imaginado, porque ahora había más en juego, mucho más. El murmullo comenzó antes de que ella siquiera cruzara completamente el umbral. No fue un sonido fuerte, fue peor. Fue ese susurro colectivo que nace cuando muchas personas intentan hablar en secreto al mismo tiempo. El tipo de sonido que llena el aire como humo invisible. Andrea lo sintió rozarle la piel. Sabía lo que estaban pensando. Sabía lo que estaban preguntándose. ¿Cómo era posible? ¿Cómo era posible que esa mujer,
La misma que años atrás había salido de ese matrimonio con una sola maleta y los ojos vacíos. Ahora caminara con la cabeza en alto, con un vestido que no gritaba riqueza, pero la respiraba, y acompañada de un hombre cuya sola presencia hacía que el aire pareciera obedecerle. Ricardo seguía inmóvil. Por fuera, mantenía la sonrisa. Por dentro, algo comenzaba a fracturarse. Tomás dio un paso al frente. No fue un gesto agresivo, fue tranquilo, seguro, natural. Ese tipo de seguridad que no necesita demostrarse. «Buenas noches», dijo con voz calmada. Algunos invitados respondieron automáticamente. Otros seguían demasiado sorprendidos para reaccionar. Ricardo apretó la mandíbula, pero obligó a su cuerpo a moverse. Se acercó. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Se detuvo frente a Andrea. Y por primera vez en años, la vio de verdad. No como el recuerdo de la mujer que había dejado atrás, no como la figura débil que había aprendido a ignorar. La vio como era ahora, firme, completa, intocable. «Andrea», dijo finalmente. Su voz traicionó algo pequeño, algo casi imperceptible, pero Andrea lo escuchó y lo reconoció. Era duda. No respondió de inmediato. Lo miró a los ojos con una serenidad que él no recordaba que existiera. «Ricardo», respondió simplemente. Sin rabia, sin cariño, sin sumisión. Solo su nombre, nada más. Ese Ricardo sonó distinto. Sonó como si ya no tuviera poder sobre ella, como si fuera solo un hombre más. Y eso fue lo que más le dolió. Ricardo miró a Tomás. Intentó analizarlo, buscar debilidades, encontrar algo que lo hiciera sentir superior. Pero no encontró nada. Tomás no estaba tratando de competir, y eso lo hacía aún más peligroso. «No sabía que vendrías acompañada», dijo Ricardo, con una sonrisa que intentaba recuperar el control. Andrea inclinó ligeramente la cabeza. No sabía que eso fuera un problema. Algunos invitados intercambiaron miradas. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Ricardo soltó una pequeña risa. «No, no es un problema». Pero lo era. Lo era porque ese no era el plan. El plan era verla sola, insegura, fuera de lugar. El plan era recordar por qué él había ganado. Pero ahora no estaba seguro de nada. Uno de los socios de Ricardo se acercó. «Ricardo, ¿no vas a presentarnos a tu invitada?» El comentario parecía inocente, pero no lo era. Ricardo dudó una fracción de segundo. Demasiado tiempo. Tomás extendió la mano. «Tomás Valdés». El nombre cayó en el aire. Al principio no provocó reacción, pero luego, uno de los hombres abrió los ojos. «¿Valdés como Grupo Valdés?» Otro invitado giró la cabeza de golpe. ¿El mismo Valdés que compró las acciones de Norte Capital? El silencio cambió de forma. Ya no era curiosidad, era reconocimiento. Y algo más, respeto. Ricardo sintió cómo su estómago se tensaba. Sabía ese nombre. Todos en su mundo lo sabían. Grupo Valdés no era solo una empresa, era una fuerza, una que había crecido en silencio, adquiriendo compañías estratégicamente, apareciendo solo cuando era demasiado tarde para competir. Ricardo intentó negociar con ellos una vez. Nunca obtuvo respuesta. Y ahora, ese hombre estaba ahí, con Andrea. Andrea observó el rostro de Ricardo y vio el momento exacto en que entendió. No dijo nada, no necesitaba hacerlo. Ricardo intentó recomponerse. «Es un placer», dijo finalmente, estrechando la mano de Tomás. Pero su sonrisa ya no era la misma. Tomás sostuvo su mirada. Igualmente, sin arrogancia, sin provocación, pero sin retroceder. Ricardo soltó su mano. Por primera vez en muchos años, no se sentía en control. Una mujer elegante se acercó a Andrea. «Andrea, ¿cuánto tiempo?» Andrea la reconoció. Patricia, una de las amigas de Ricardo, una de las que había dejado de llamarla después del divorcio,
una de las que había elegido un bando. «Patricia», respondió Andrea con educación. Patricia la recorrió con la mirada, analizándola, buscando rastros de la mujer que recordaba. Pero esa mujer ya no estaba. «Te ves diferente», dijo finalmente. Andrea sonrió levemente. «Todos cambiamos». Patricia asintió, pero no dijo nada más, porque en el fondo sabía que Andrea no solo había cambiado, había evolucionado. Ricardo observaba todo desde unos pasos atrás, cada conversación, cada mirada, cada gesto, y cada segundo que pasaba, sentía cómo el equilibrio de la noche se inclinaba en dirección que no había previsto. Uno de los inversionistas más importantes del evento se acercó directamente a Tomás. Ignoró completamente a Ricardo. «Señor Valdés, es un honor conocerlo». Ricardo sintió el golpe sin que nadie lo tocara. Ese hombre había tardado meses en aceptar reunirse con él, meses, y ahora estaba ahí, buscando la atención de Tomás. Andrea no intervino, solo observó, no con venganza, sino con claridad. Finalmente, Ricardo habló. «Andrea, ¿podemos hablar un momento?» Tomás miró a Andrea, no con posesión, con respeto. La decisión era suya. Andrea sostuvo la mirada de Ricardo por algunos segundos. Luego asintió. «Claro». Caminaron hacia el balcón. El ruido de la fiesta quedó atrás. El aire nocturno era fresco, silencioso. Por un momento ninguno habló. Ricardo fue el primero en romper el silencio. «¿Desde cuándo?» Andrea lo miró sin entender. «¿Desde cuándo qué?» Ricardo dudó. «¿Desde cuándo estás con él?» Andrea no respondió de inmediato, porque esa pregunta revelaba más de lo que él creía. Revelaba que asumía que ella necesitaba a alguien para tener valor. Revelaba que todavía no entendía. «Eso no es lo importante», dijo finalmente. Ricardo frunció el ceño. «Entonces, ¿qué es lo importante?» Andrea dio un paso más cerca del borde del balcón. Miró la ciudad, las luces, la distancia, todo lo que había cambiado y todo lo que había sobrevivido. «No vine por ti», dijo Andrea con suavidad. Ricardo levantó la mirada. Eso dolió más de lo que esperaba. «Entonces, ¿por qué viniste?» Andrea sostuvo la mirada de Ricardo, y por primera vez desde que llegó, dejó caer completamente la máscara. No la máscara de debilidad, la máscara de indiferencia. «Vine por mí». El silencio que siguió fue absoluto, porque esa era la verdad más poderosa de todas. No había venido a demostrarle nada a Ricardo, no había venido a humillarlo, no había venido a vengarse. Había venido a cerrar un capítulo. Ricardo sintió algo que no había sentido en años. Miedo. No el miedo de perder dinero, ni el miedo de perder estatus, el miedo de perder algo que no podía comprar. Andrea. Pero en el fondo, sabía la verdad. Ya la había perdido, y esta vez, para siempre. Ricardo no estaba acostumbrado al silencio. Durante años su vida había estado llena de ruido. El ruido de los negocios, de las decisiones, de las personas que siempre tenían algo que decirle, algo que pedirle, algo que ofrecerle. Siempre había movimiento, siempre había control. Pero ese silencio frente a Andrea lo desarmaba, porque no sabía cómo enfrentarlo. Ella ya no reaccionaba como antes, no se justificaba, no intentaba convencerlo, no buscaba su aprobación. Simplemente existía, con una seguridad que él no había construido para ella, y por eso no podía destruirla. «¿Te ves bien?», dijo Ricardo finalmente. Fue lo único que encontró. Andrea lo miró unos segundos. «Estoy bien», respondió. No era lo mismo. «Te ves bien» hablaba de apariencia. «Estoy bien» hablaba de verdad. Ricardo apoyó las manos en la baranda del balcón. Miró la ciudad, pero no la veía. Estaba mirando hacia atrás, hacia todos los momentos en los que había estado convencido de que tenía razón, hacia todas las veces que la había hecho sentir pequeña, hacia todas las veces que había elegido su orgullo en lugar de su amor.
Nunca pensé que llegarías tan lejos, dijo casi en un susurro. Andrea no se ofendió, porque esa frase no era un insulto, era una confesión. Yo tampoco, admitió. Ricardo la miró sorprendido. Entonces, Andrea respiró profundamente y por primera vez decidió decir la verdad completa. Cuando me fui, no tenía nada, Ricardo. Su voz no tembló, no se quebró, pero cada palabra llevaba el peso de lo vivido. No tenía dinero, no tenía contactos, no tenía un plan, solo tenía una certeza. Ricardo escuchaba sin interrumpir, porque algo dentro de él necesitaba escuchar eso. La certeza de que si me quedaba, iba a desaparecer. El golpe fue silencioso pero brutal. Ricardo sintió como esas palabras se clavaban en el pecho, porque sabía que era cierto. Sabía que poco a poco la había reducido. No con golpes, no con gritos, sino con algo peor, con indiferencia disfrazada de superioridad. «Nunca quería destruirte», dijo él en voz baja. Andrea no respondió de inmediato, porque esa frase también era verdad. Ricardo nunca había tenido la intención consciente de destruirla, simplemente nunca se había detenido a pensar en lo que hacía. «Pero lo hiciste», dijo finalmente. No fue una acusación, fue un hecho. Ricardo cerró los ojos por un segundo, como si quisiera escapar de esa verdad, pero no podía. «Y aún así», continuó él, «estás aquí». Andrea asintió. «Sí». «¿Por qué?». Esa pregunta no era la misma que antes. Antes preguntaba desde el ego, ahora preguntaba desde la vulnerabilidad. Andrea lo miró, y esta vez no vio al hombre que la había hecho sentir insignificante. Vio a un hombre enfrentándose a las consecuencias de sus propias decisiones. «Necesitaba verme a mí misma aquí», dijo. Ricardo frunció el ceño confundido. Andrea continuó. «Necesitaba saber que este lugar ya no tenía poder sobre mí». El viento movió suavemente su cabello. Ricardo sintió algo romperse dentro de él, porque entendió lo que eso significaba. Este lugar había sido su mundo, su reino, el lugar donde él era invencible. Y ahora, Andrea estaba ahí, no como una invitada inferior, sino como alguien libre, libre de él, libre de todo lo que ese lugar representaba. Ricardo tragó saliva. «¿Y él?», preguntó finalmente. «¿Tomás?». Andrea no sonrió, no se sonrojó, no reaccionó como lo habría hecho antes. «Él no me salvó». Ricardo la miró sorprendido. «Yo me salvé sola». El silencio volvió, pero esta vez era definitivo, porque esa frase cerraba todas las preguntas que Ricardo había estado evitando. Andrea no era fuerte gracias a Tomás. Tomás estaba en su vida porque ella ya era fuerte, y eso cambiaba todo. Dentro del salón las risas continuaban. La vida seguía, pero en ese balcón algo terminaba. Ricardo la miró una vez más. Realmente la miró, y vio todo lo que había perdido. No por mala suerte, no por destino, sino por sus propias decisiones. «¿Eres feliz?», preguntó. Andrea no necesitó pensar la respuesta. Sí. No fue una respuesta dramática, fue simple, y por eso fue devastadora. Ricardo asintió lentamente, como si aceptara una sentencia. No había nada más que pudiera decir, nada que pudiera ofrecer, nada que pudiera cambiar. Andrea dio un paso atrás, no con prisa, no con miedo, con calma. «Cuídate, Ricardo». No dijo adiós, porque no era un adiós triste, era un adiós necesario. Ricardo no respondió, no porque no quisiera, sino porque no tenía derecho a pedir que se quedara. Andrea se dio la vuelta, caminó hacia la puerta del balcón y antes de entrar se detuvo un segundo, no para mirar atrás, sino para respirar, para sentir, para confirmar. Ya no dolía. Entró nuevamente al salón. Tomás la vio de inmediato. No preguntó nada, solo extendió su mano. Andrea la tomó. Ese gesto simple decía todo. No era rescate, era compañía. Ricardo los observó desde el balcón.
Vio cómo ella sonreía. Una sonrisa tranquila, real, una sonrisa que no le pertenecía. Y en ese momento entendió algo que jamás había entendido antes. El dinero podía comprar presencia, podía comprar atención, podía comprar admiración, pero no podía comprar lo que él había destruido. Respeto, confianza, amor verdadero. Por primera vez en su vida, Ricardo se sintió pobre, no en su cuenta bancaria, sino en su alma, y supo con una certeza que no podía negar que esa era una deuda que jamás podría pagar. La noche terminó como terminan las cosas importantes, sin anuncios, sin aplausos, sin que el mundo se detuviera. Pero para Andrea, todo había cambiado. Cuando el automóvil avanzaba por las calles iluminadas, observó la ciudad a través de la ventana. Las luces se reflejaban en el vidrio como pequeños fragmentos de todo lo que había vivido. No sentía euforia, no sentía rabia, sentía algo mucho más poderoso: paz. Tomás conducía en silencio. No necesitaba decir nada. Había aprendido que las victorias más grandes no se celebran con palabras, sino con la calma que dejan. ¿Estás bien?, preguntó finalmente, con voz suave. Andrea lo miró. Sonrió. Sí, ahora sí. No era una respuesta para tranquilizarlo. Era una verdad que había tardado años en construirse. Tomás asintió. No preguntó qué habían hablado. No preguntó cómo se sentía respecto a Ricardo, porque confiaba en ella, porque no necesitaba controlar lo que ya era libre. Cuando llegaron al edificio, el portero lo saludó con respeto. Andrea caminó por el vestíbulo con pasos seguros, sin prisa, sin mirar al suelo como solía hacerlo antes en otros lugares, en otras vidas. El ascensor subió en silencio. Cada piso que dejaban atrás se sentía como una capa más de su pasado que ya no tenía poder. Cuando la puerta del departamento se abrió, Andrea entró y dejó sus zapatos junto a la entrada. Ese gesto simple significaba hogar. Tomás dejó las llaves sobre la mesa. «Estoy orgulloso de ti», dijo. Andrea lo miró. Durante mucho tiempo había confundido el orgullo con la aprobación. Pero esto era distinto. Esto no era alguien evaluándola, era alguien reconociéndola. «Gracias», respondió. Se acercó a la ventana. La ciudad seguía viva allá afuera. Pero por primera vez en mucho tiempo, ella no sentía que tenía que demostrarle nada a nadie. Tomás se acercó, pero no invadió su espacio. Respetaba sus silencios. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo Andrea, mirando las luces. «¿Qué?». Ella tardó unos segundos en responder. «Que durante años imaginé este momento, y pensé que sentiría algo más fuerte». Tomás no respondió de inmediato. «¿Y qué sientes ahora?». Andrea lo pensó. Buscó dentro de sí. Libertad. No era una emoción explosiva. Era algo más profundo, más estable, más verdadero. Tomás sonrió, porque entendía. No era el final de una historia de amor. Era el final de una historia de dolor. Y el comienzo de algo nuevo. Mientras tanto, en el otro lado de la ciudad, Ricardo entró solo a su penthouse. El silencio lo recibió como un recordatorio. Se quitó el saco lentamente. Lo dejó sobre el sofá. Miró alrededor. Todo estaba exactamente igual que siempre. Perfecto, ordenado, impecable, vacío. Caminó hacia el bar y se sirvió un trago. El reflejo en el vidrio le devolvió la imagen de un hombre que lo tenía todo. Y sin embargo, no tenía nada. Por primera vez entendió que perder a Andrea no había sido el momento en que ella se fue. Habían sido cada pequeño momento en el que él eligió no verla. Cada vez que minimizó sus sueños, cada vez que ignoró su dolor, cada vez que asumió que ella nunca tendría el valor de irse. Se sentó. El silencio ya no era cómodo, era honesto, y la honestidad no siempre es amable.
Dejó el vaso sobre la mesa. Cerró los ojos, pero no para escapar, sino para aceptar, porque por primera vez en su vida no podía comprar una segunda oportunidad. No con dinero, no con poder, no con orgullo. En otro lugar, Andrea se preparaba para dormir. Se miró al espejo del baño. Durante años ese espejo había sido un juez. Le devolvía dudas, miedos, inseguridades. Pero esa noche, el espejo solo reflejaba a una mujer completa. No perfecta, no invencible, pero completa. Se tocó la cara suavemente, como si quisiera confirmar que era real, que había sobrevivido, que había crecido, que había ganado algo que nadie podría quitarle, a sí misma. Apagó la luz, caminó hacia la habitación. Tomás ya estaba acostado, leyendo. Le sonrió cuando la vio entrar, no con necesidad, no con dependencia, con amor. Andrea se acostó a su lado, cerró los ojos, y por primera vez en muchos años no soñó con el pasado, soñó con el futuro. Un futuro que no estaba construido sobre la necesidad de demostrar su valor, sino sobre la certeza de que ya lo tenía. Porque el verdadero triunfo no fue llegar en una limusina, no fue el vestido, no fue el dinero, fue algo mucho más grande. Fue haber llegado sin miedo, sin vergüenza, sin la necesidad de probarle nada a nadie. Fue haber recuperado su voz, su dignidad, su libertad. Y esa noche, mientras la ciudad dormía, Andrea también descansó. No como alguien que había ganado contra otra persona, sino como alguien que finalmente había ganado contra sus propios miedos. A veces las personas intentarán definir tu valor según lo que ven en tu peor momento. Intentarán hacerte creer que sin ellas no eres nada. Pero la verdad es que el valor de una persona no depende de quién se queda ni de quién se va, sino de quién decides convertirte cuando nadie cree en ti. Porque el verdadero éxito no es demostrarle al mundo que estaban equivocados, es demostrarte a ti mismo que siempre fuiste suficiente. Si esta historia te conmovió, deja tu comentario, comparte este video y suscríbete al canal. Nunca sabes quién necesita escuchar hoy que también puede levantarse, reconstruirse y volver más fuerte que nunca.